Los alcances de la Jurisdicción Especial para la Paz, que fue pactada entre el Gobierno Nacional y las FARC, han estado en el centro del debate político, tanto antes como después del plebiscito del pasado 2 de octubre. Dudas y observaciones emergieron desde diversos sectores de la institucionalidad colombiana, unas, por ejemplo, frente a las funciones de los organismos de control. Es que el rol de la Procuraduría ha sido muy importante. Ese y otros controles ojalá prevalezcan, ojalá no comencemos a amputar la justicia ordinaria por la vía de normas específicas que tienen otro propósito, y no es afectar la justicia ordinaria, sino abrirle el paso a la justicia especial para que haya paz en este país. Otras inquietudes surgieron ante la temporalidad que tendrá el funcionamiento de las salas de la denominada Jurisdicción Especial para la Paz. Nosotros pedimos que la justicia es transicional, temporal, y que debía haber unos plazos específicos e improrrogables, claros, preclusivos. Se establecieron 10 años, luego se dice que pueden ser 5 años más para ya cerrar y definir. Incluso el propio fiscal general Néstor Humberto Martínez presentó al Congreso una serie de reparos a los alcances de la Jurisdicción Especial para la Paz cuando apenas iniciaba su trámite legislativo en la Comisión Primera de la Cámara. El jefe del ente acusador pidió claridad frente al tratamiento de los crímenes continuados, es decir, los que se extienden en el tiempo desde el 1 de diciembre de 2016, cuando entró en vigencia el acuerdo final entre el gobierno y las FARC. Se establezca que la competencia de la JEP será solo respecto de conductas consumadas hasta el 1 de diciembre del año 2016. Además, el tema de la seguridad jurídica de los miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia, con la entrada en funcionamiento de la justicia transicional, despertó temores entre oficiales retirados. Es una serie de inquietudes y preocupaciones en asuntos relacionados con temas muy puntuales de seguridad nacional y también en relación con el compromiso del presidente de la República de garantizar plena seguridad jurídica y blindaje suficiente a miembros de la fuerza pública que estén en situación subyúdice por causa del conflicto armado. Sin embargo, hasta último momento, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ha insistido en que la Justicia Especial para la Paz blinda a los integrantes de la fuerza pública. Este es una arquitectura para los miembros de la fuerza pública que les va a garantizar a esos 1.200 hombres que están privados de la libertad y a esos cerca de 3.500 o 3.800 más que tienen la potencialidad de ser investigados, un final en sus causas judiciales. Continuamos en este programa La Noche. Integro a esta hora en el Congreso de la República Germán Barón Cotrino, senador colombiano por el Partido Cambio Radical. Bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Senador, a usted por estar con nosotros. Hoy estamos analizando precisamente ese encuentro que sostuvo el Comité de Escogencia de los Magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz con el presidente Juan Manuel Santos, pero al mismo tiempo también minutos después, horas después, se reunió con jefes de las FARC, que dicho sea de paso, en el futuro posiblemente serán procesados por esa Jurisdicción Especial para la Paz y sancionados por los crímenes que cometieron en el último medio siglo. Senador, ¿usted qué opina de este encuentro? Pues mire, el encuentro es un hecho anecdótico. A mí lo que me parece importante es que dentro del esquema jurídico queden 3 consideraciones con respecto a los jueces. Una primera, cumplen los mismos requisitos de que cualquier magistrado en Colombia. Segundo, se les aplica el mismo régimen de inhabilidad e incompatibilidad que tiene cualquier magistrado en Colombia. Y tercero, se les juzga de la misma manera que se juzgaría a cualquier magistrado de cualquiera de las cortes de cierre colombianas. Senador Barón, y en lo que tiene que ver con la seguridad jurídica que en esta Jurisdicción Especial para la Paz deben tener no solamente los integrantes de las FARC, sino también los agentes del Estado y los eventuales civiles que sean requeridos por este sistema de justicia transicional, ¿a usted le genera confianza este comité de escogencia?
Pues mire, el Comité de Escogencia es un acuerdo que se hace entre el gobierno y los negociadores de las FARC en La Habana y viene ya con una determinación de los 5 magistrados que escogen los otros 20. Por eso reitero que lo importante es que en este acto legislativo de justicia especial para la paz existan ciertas limitantes. ¿Cuáles? Deberá haber un proceso meritocrático, cumplirán los requisitos de los magistrados, tendrán el mismo régimen penal y disciplinario y obviamente serán sujetos de las mismas condiciones de inhabilidades e incompatibilidades de cualquier juez de una alta corte en Colombia. De tal manera que ellos, de alguna manera, se someten al imperio de la ley colombiana en ese sentido. Y segundo, lo que tenemos que atender con cuidado es la competencia sobre terceros, artículo que yo creo que ya queda incluido en la ponencia. Senador, usted está en el Congreso donde precisamente hoy 24 congresistas se declararon inhabilitados, manifestaron una serie de impedimentos para hacer la votación ya en último debate de la Jurisdicción Especial para la Paz, dentro de lo que eventualmente va a aprobar el Senado de la República. Allí está incluido la forma como serán elegidos estos magistrados. ¿Lograron hacer algún tipo de ajuste a ese acuerdo que fue firmado en el Teatro Colón? ¿Habrá una garantía de que sea por meritocracia para que de esa manera se garantice la seguridad jurídica de las partes? Sí, cuando usted revisa lo que dice el Acuerdo de La Habana y revisa lo que se ha establecido en esta norma, se entiende que hay un proceso meritocrático, que tiene que haber unas condiciones mínimas que son las que cumplidas permiten que la persona llegue a ser magistrado. Y en cuanto al tiempo, senador, el Partido Cambio Radical ha sido una de las colectividades que en el Congreso ha manifestado esas preocupaciones. ¿Quedó establecido un tiempo límite para estos magistrados? Sí, es un tiempo que es de 15 años prorrogable, pero a mí me parece, 10 años prorrogables por 5 más, y tal vez sobre eso yo haría una observación. Si la ley de indulto y la ley de amnistía lo que hace es producir que salga el 90% de las personas que pertenecen a las FARC, esta justicia que es excepcional y temporal debe ocuparse de ese 10%. Entonces hay una regla general que impone que ellos se ocupen exclusivamente de los agentes del Estado y de quienes pertenecen a grupos al margen de la ley, de tal manera que de forma muy rápida puedan hacer el juzgamiento, las acusaciones, tomar las decisiones que correspondan desde el punto de vista jurídico y que esta JEP pues desaparezca, porque no puede ser coetánea con una justicia ordinaria que viene actuando y que tampoco puede quedar simplemente al lado de esta justicia que es coyuntural y circunstancial. Senador, para finalizar, el presidente Juan Manuel Santos el día de ayer hizo un llamado a los congresistas del Partido Cambio Radical, de su vicepresidente Germán Vargas Lleras, para que apoyaran esta Jurisdicción Especial para la Paz en el Congreso. La votación no se dio el día de hoy por estas inhabilidades que están siendo estudiadas por el Congreso, pero posiblemente se dará el día de mañana o incluso la próxima semana. ¿Cuál va a ser la postura del Partido Cambio Radical frente a la Jurisdicción Especial para la Paz? Yo pertenezco a Cambio Radical, partido que a su vez pertenece a la Unidad Nacional. Hemos venido acompañando el proceso, pero el que hagamos observaciones no nos impone ni nos da la condición de ser detractores del proceso. Yo presenté una proposición para establecer una competencia de la JEP sobre los terceros, estableciendo que ellos de manera voluntaria podrán concurrir a la Justicia Especial para la Paz, a no ser que se trate de delitos de lesa humanidad que están establecidos en el numeral 40 del Acuerdo de La Habana. Esa proposición que fue presentada en la Comisión Primera no estaba en la ponencia. Y si no estaba en la ponencia, yo no iba a votar la Justicia Especial para la Paz, porque considero que desde los industriales más grandes hasta los campesinos más pequeños que se han visto extorsionados por
por grupos al margen de la ley, podían pasar fácilmente en esta justicia de ser víctimas a victimarios. Una persona que daba plata para poder sacar un cargamento de café, de frutas, de una naranja, o un industrial que para repartir sus bienes o servicios tenía que pagar, pues fácilmente puede, mediante un testimonio, pasar de ser un extorsionado a una persona que promueve o de alguna manera financia grupos al margen de la ley. Si eso fuera así, pues obviamente se generaría una serie de procesos en los cuales los terceros quedan casi que indemnes, quedan indefensos, y nosotros lo que creemos como cambio radical es que había que darles una protección. Este artículo que establece la voluntariedad, menos en los casos que he establecido, lo que hace es protegerlos y dejar la Justicia Especial para la Paz solo entre las personas que son miembros o protagonistas del conflicto. Entonces, ¿qué pasa con una persona que es tercero, que lo pueden acusar de haber financiado? Pues que si en el proceso, en el acuerdo que se hizo de La Habana, se establece que un guerrillero que haya financiado es amnistiado, o un agente del Estado que lo haya hecho es perdonado, no le podríamos hacer más gravosa la posición a un tercero que no tiene nada que ver con el conflicto y que de alguna manera es víctima. Esa circunstancia le ha dado tranquilidad a muchos gremios, a muchos industriales, pero también a mucha gente campesina que tuvo que convivir con estos grupos al margen de la ley en zonas de provincia. Senador Germán Barón Cotrino, del Partido Cambio Radical, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Doctor Jaime Castro, hay un punto muy importante que toca el senador y es el que tiene que ver con los civiles y con la eventualidad de que esos magistrados que serán elegidos por ese comité de escogencia que se reunió con las FARC y se reunió también con el presidente Juan Manuel Santos, esos civiles también sean vinculados a procesos. Hablaba el senador de Cambio Radical, civiles que por ejemplo tuvieron que pagar extorsiones o se vieron obligados o coaccionados por las FARC a pagar ese tipo de extorsiones, de dinero, de vacunas, como coloquialmente se conoce. Tal y como está el proyecto en este momento, ¿eso va a quedar así? ¿O tiene alguna posibilidad de que este punto en específico no sea aprobado? Ese punto de la investigación y juzgamiento de civiles, en principio ajenos al conflicto, pero que contra su voluntad terminaron vinculados de manera directa o indirecta, es uno de los grandes logros de las FARC y de su asesor, el doctor Enrique Santiago. Por eso es que consideran este sistema que aceptó el gobierno colombiano como modelo para el mundo. Pero el doctor Enrique Santiago ahora no nos dijo por qué razones, por qué motivos es ejemplar el sistema que está aprobando el Congreso colombiano mediante reforma constitucional. No lo defendió, se dedicó a descalificar con lenguaje descompuesto a quienes formulan reparos o hacen cuestionamientos al sistema. Dijo, por ejemplo, de quienes fueron comandantes de la fuerza pública, que eran personas que no sabían de qué estaban hablando, que habían firmado un documento sin enterarse del contenido, seguramente sin leerlo. Y luego dijo también, estos son unas personas que no fueron capaces de hacer nada antes y entonces ahora se atraviesan como mulas muertas a lo que efectivamente se está haciendo. Como Enrique Santiago se permite consideraciones sobre nuestra política interna de Colombia, yo me voy a permitir una menor frente a la política española. Es que Enrique Santiago, para quienes no lo saben, es español. Yo le preguntaría, un sistema como el colombiano, usted lo propone en España para superar el conflicto con la ETA, conflicto armado, interno, que también lleva más de 50 años. Y luego a mí me llaman la atención, con todo el respeto debo decirlo, las declaraciones del señor presidente y del señor senador Germán Barón Cotrino. Ustedes reprodujeron la versión que dio el señor presidente de la República de la reunión que tuvo con la comisión nominadora de los magistrados. Así Dijo, es. les pedí acelerar
el nombramiento de esos magistrados. Yo esperaba, lo digo con todo respeto del presidente de la República, que le hubiera pedido a los miembros de esa comisión autonomía, independencia, responsabilidad en el ejercicio de esas atribuciones. Pero por lo menos el presidente lo que nos dijo fue que había pedido acelerar. Y el doctor Germán Cotrino, senador de la República, sí, que está aprobando este estatuto, dijo que la reunión de trabajo que habían tenido para él era algo anecdótico. Por Dios, no tiene nada de anecdótico, no tiene nada de simpático o de chistoso, es algo muy serio. Y es algo que muestra dentro de qué parámetros van a actuar esa comisión nominadora, porque según Enrique Santiago, ahí les explicaron qué era el acuerdo y cuáles eran sus atribuciones. Don Jaime Castro, como siempre es un gusto tenerlo aquí en el programa de la noche con ese ángulo de opinión, reconocido jurista, colombiano, es constituyente y es ministro de Gobierno. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Espero no haber mortificado con mis apreciaciones. No, de ninguna manera. Siempre el tiempo es oro en televisión. Vamos a hacer una segunda pausa comerciales. Cuando regresaremos, finalizaremos con el general en retiro Jaime Ruiz, presidente de la Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares. Estaremos consultando su opinión frente a lo que ha planteado el abogado de las FARC, Enrique Santiago, sobre esa carta que han enviado los comandantes de las Fuerzas Armadas en la que presentan sus dudas y sus preocupaciones frente a esa comisión de escogencia, esa comisión que escogerá a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.